Muy buenos días. En relevancia al curso de Bacteriología 2, hoy presentamos el caso clínico de enterobacterias, teniendo como ponentes a Adela Maya, María Coronel, Carlos Sánchez, Selena Salas, Diana Villazón y mi persona, Valeria Herrera. A paciente de 18 años le ordeno un coprocultivo, ya que 6 horas después de ingerir huevos revueltos y poco cocidos, presentó náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre y dolor de cabeza con evolución de 4 días. Se realizó el coprocultivo y se obtienen bacilos gram negativos con las siguientes características bioquímicas: catalasa positivo, oxidasa negativo, DNasa negativo, TSI-oquia, casorea con producción de sulfuro de hidrógeno positivo y gas negativo. Lo último se refiere a que el organismo solamente fermenta la glucosa, es decir, no fermenta la lactosa ni sacarosa. En Lía se obtuvo K sobre K con producción de sulfuro de hidrógeno positivo, en SIM con movilidad positiva, sulfuro de hidrógeno positivo, indol negativo, citrato positivo, urea negativa, fenilalanina negativa, rojo de metilo positivo, Voges-Proskauer negativo, arginina dihidrolasa positivo y ornitina descarboxilasa positivo. Bueno, en primera instancia, teniendo en cuenta que se trata de una muestra fecal, hay que tener claro que se debe sembrar en armaconque, que es un medio diferencial selectivo para el aislamiento, la selección y la recuperación de enterobacterias, en donde se observan colonias incoloras con características de la misma bacteria, como lo muestra en la imagen que le estamos representando en pantalla. Y esto es debido a que la bacteria no fermenta la lactosa. En Agar-Aegyptoen, que es donde se observan colonias de color verde tirando a azul verdoso, con forma ovalada y con un cierto centro negro, que esto es debido al sulfuro de hidrógeno, que también nos indica que la bacteria problema no fermenta la lactosa. En Agar-EMB, que es donde se observan las colonias transparentes, como la imagen de la derecha, también nos indica que la bacteria no fermenta la lactosa. A partir del coprocultivo se observaron bacilos gram negativos, lo que indica que la bacteria causante puede pertenecer a la familia de los enterobacterias, a los bacilos gram negativos no fermentadores y a los bacilos gram negativos fermentadores y oxidasa positiva. Entonces nos fijamos en la prueba de la oxidasa, en la cual los bacilos gram negativos no fermentadores y los bacilos gram negativos fermentadores y oxidasa positiva presentan una reacción positiva. Es decir, estos dos grupos poseen la enzima citocromoxidasa capaz de realizar el proceso de oxidorreducción. En este sentido, teniendo en cuenta que la bacteria causante es oxidasa negativa, descartamos a los dos grupos mencionados anteriormente. Ahora bien, en la familia Enterobacteriaceae existen géneros como la Shigella, Escherichia, Salmonella, Serratia, Enterobacter, el Proteus, la Yersinia, la Klebsiella, Citrobacter, entre otros que no poseen tanta relevancia clínica. Estos géneros pueden clasificarse fácilmente debido a su capacidad para fermentar la lactosa. Están los géneros que fermentan la lactosa, como la Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter y Serratia, y los que no fermentan la lactosa, como el Proteus, Salmonella, Shigella y Yersinia. En cuanto a las pruebas de la identificación de género, tenemos a la producción de H2S, tenemos a la movilidad y a la fermentación o no de la glucosa como pruebas determinantes. Para estas reacciones se tomaron las siguientes pruebas, en las que el microorganismo problema dio positivo para sulfato de hidrógeno, movilidad positiva y no fermenta la lactosa. Tenemos en la prueba TSI que da K sobre A, lo que quiere decir que no fermenta la lactosa y es positivo para H2S. Y en la prueba SIM es positivo para movilidad y positivo para H2S. A partir del TSI descartamos a
Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter y Serratia, porque estos fermentan la glucosa, quedándonos así con los géneros de Proteus, Salmonella, Shigella y Serrania. Además, Shigella y Yersinia dan negativo para la producción de sulfuro de hidrógenos y son inmóviles, teniendo en cuenta que Yersinia es inmóvil solo a 37 grados centígrados. Entonces se descarta tanto Shigella como Yersinia, dejando a Proteus y a Salmonella como géneros sospechosos. Luego, tomamos como referencia las pruebas de hidrólisis de la urea y fenilalanina para diferenciar entre Salmonella y Proteus, a lo cual el microorganismo dio negativo para ambas. Para estas pruebas, Proteus da como resultado positivo tanto para urea como para la fenilalanina, lo que indica que posee la enzima ureasa capaz de desdoblar la urea produciendo amoníaco, y también posee la enzima fenilalanina desaminasa. Con relación a esto, indicamos al género Salmonella como género presuntivo de la bacteria causante de los síntomas que presenta el paciente de 18 años. En este contexto nos basamos en las pruebas de identificación de especies determinantes para Salmonella, omitiendo la prueba de producción de indol, rojo de metilio y Bovee-Proskauer, porque sus resultados no varían entre las diferentes especies del género. Por lo tanto, no es contundente a la hora de identificar a la especie. Cabe destacar que este es un género que posee dos amplias divisiones, gastroentéricas o entéricas y tipo parafíricas. Como podemos identificar los resultados de las pruebas, donde el citrato dio positivo, la arginina dihidrolasa positiva y la ornitina descarboxilasa positiva. A partir de estas pruebas fue posible descartar al Salmonella entérica del grupo 1, a pesar de que utiliza el citrato como única fuente de carbono, descarboxila a la ornitina y no hidroliza a la arginina en citrulina, y pues es consecuente para su descarte. En cuanto a la Salmonella del serotipo para TIFI A, se descartó debido a que presenta resultados negativos en la prueba del citrato, determinado porque el crecimiento del microorganismo fue inhibido en el medio y por ende no se presentó un viraje de color del mismo. También en la producción de sulfuro de hidrógeno porque no hubo enegrecimiento del medio. Tampoco posee la enzima lisina descarboxilasa encargada de descarboxilar el aminoácido lisina en cadaverina, ni la enzima arginina dehidrolasa capaz de hidrolizar el aminoácido en citrulina. Luego pasamos con Salmonella del serotipo TIFI, a quien descartamos inmediatamente porque da resultado negativo en la prueba del citrato. Además, no posee la enzima arginina dihidrolasa ni la enzima ornitina descarboxilasa capaz de descarboxilar el aminoácido en putrescina. Bueno, posteriormente nos enfocamos en las subespecies Arizonae, Diarizonae, Utenae e Indica, quienes coinciden en la mayoría de pruebas bioquímicas que fueron presentadas por el microorganismo problema, es decir, incluyendo también las pruebas determinantes para la identificación de especies, como lo son la prueba de citrato y la ornitina descarboxilasa. No obstante, estas subespecies no tienen la capacidad para hidrolizar a la arginina en citrulina, dando como resultado una reacción negativa y pues consecuentemente son descartadas. Por último, nos enfocamos tenemos a Salmonella entérica subespecie Salamae, la cual pertenece al grupo 2, y a Salmonella bongori perteneciente al grupo 5. Estas dos especies pertenecen o coinciden de forma idéntica con todas las pruebas bioquímicas proporcionadas en el caso presentado. También es importante mencionar que no se han reportado muchos casos de enfermedades desarrolladas por Salmonella bongori en humanos. No obstante, no es información suficiente para descartar al microorganismo completamente del caso a tratar. Por lo cual, y aquí llegamos a la conclusión, es necesario que se realicen otro tipo de pruebas, como la utilización de malonato, la cual sirve para evidenciar si la bacteria problema es capaz de utilizar al malonato de sodio como única fuente de carbono y al sulfato de amonio como única fuente de nitrógeno. Por otro lado, también tenemos la prueba de ONPG, la cual sirve para poner de manifiesto a la enzima beta-galactosidasa,
utilizando un reactivo denominado ornitrofenil de galactopiranósido denominado ONPG, de ahí el nombre de la prueba, que esta prueba tiene como función determinar de forma cualitativa la presencia de una acción retardada a la lactosa. Y por último, pues también se podría tener en cuenta la realización de un método de identificación serológica de las cepas de Salmonella mediante un suero aglutinante. Esto para su serotipificación en los subgrupos A, B, C o D, para confirmar la especie o en tal caso descartarla. Características generales de la Salmonella. Se ubican dentro del orden Enterobacteriales y la familia Enterobacterium. Son bacilos gram negativos, generalmente móviles por flagelos perítricos, anaeróbicos facultativos no encapsulados y no esporulados. Está ampliamente distribuida en la naturaleza y se encuentra como comensal y patógeno en el tracto gastrointestinal de los humanos, mamíferos, domésticos y salvajes, reptiles, aves, insectos y roedores, causando un amplio espectro de enfermedades en el hombre y los animales. Se encuentran asociados a brotes de enfermedades de origen hídrico, ya que son aisladas de aguas frescas, aguas hervidas, agua dulce y agua salada, además de ciertos alimentos, que son causantes de infecciones intestinales como la salmonelosis, que se pueden dividir en dos síndromes: la fiebre enterítica, la fiebre paratifoidea y gastroenteritis. Estas infecciones se dan por fases. La puerta de entrada es la vía digestiva, donde el bacilo sobrepasa la barrera defensiva de acidez gástrica y así invadir las células del epitelio intestinal, para luego multiplicarse y producir alteraciones hipopatológicas.